Dios te bendiga, gracias Romy. Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a estar compartiendo luego la Cena del Señor, la Santa Cena. Gracias, chicas. Así que ahora vamos a proceder a la palabra. Quería en esta tarde traer una enseñanza sobre justamente lo que vamos a participar, que es la Cena del Señor, también llamada Santa Cena. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás compartimos la Cena del Señor, la hemos compartido quizás muchas veces o es de las primeras veces que estamos haciéndolo, y no sabemos bien el origen ni el por qué compartimos de esta manera. Yo siempre cuando enseño en alguna clase, yo les digo, tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que conocer los por qué. Tenemos que estar bien fundamentados y no hacer las cosas por rutina, por costumbre o porque siempre se hizo así. Entonces es fundamental que una de estas conmemoraciones principales de los cristianos, como es la Cena del Señor, entender claramente por qué la hacemos. Por supuesto no voy a poder darlo muy en profundidad con el tiempo que tenemos, pero sí los fundamentos principales para que estemos conociéndola. Dios me ayude a hacer lo más clara posible. Y ahora sí, te invito en tus Biblias, igualmente se va a estar compartiendo desde aquí, pero si tenés tu Biblia, te invito a abrir en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 de Corintios, capítulo 11, 23. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y es importante y recalco, después de haber cenado, luego vamos a ver por qué, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quien escribe estas palabras es Pablo, y está escribiendo una carta o una epístola, como le llamamos, a los corintios. Y él les está explicando la importancia de esta conmemoración, y vemos que él dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Cuando Pablo escribió esta epístola era aproximadamente el año 55 de nuestra era. Ahora, Pablo no fue un discípulo directo del Señor cuando el Señor estaba en la tierra. Entonces él no estuvo en esta cena. Pero él dice algo importante: lo que yo recibí del Señor. Está aclarando que esto es una revelación que Dios le dio a él sobre esta cuestión. Ahora bien, Pablo se convirtió aproximadamente 5 años después de la muerte de Jesús. Él no estuvo ni caminó con el Maestro, pero seguramente que los otros apóstoles le habrán
hablado de cosas importantes, entre ellas lo que pasó esa noche y lo que pasó en esa cena. Así que seguramente él tenía lo que los otros apóstoles le habrían comentado. Pero él aclara: lo que recibí del Señor. Es decir, no solamente el conocimiento que le habían dado los otros apóstoles que habían estado en esa oportunidad, sino que él estaba hablando de la revelación que Dios le había dado sobre esa noche, sobre esa conmemoración, y él se lo estaba transmitiendo a la iglesia. Porque lo que ocurrió esa noche, Jesús y sus apóstoles, no fue una cena más. A veces quizás cuando lo leemos o cuando lo compartimos no tenemos tan claro qué tipo de cena fue la que se llevó a cabo. Y quizás pensamos que era una cena importante porque fue la última antes de que el Señor fuera arrestado y luego muerto en la cruz, pero nada más. Sin embargo, sí fue una cena especial. Porque el Señor con sus discípulos estaba celebrando la Pascua. La Pascua, o en hebreo, el Pesaj. Y por favor, si me quieren acompañar a Lucas capítulo 22. Lucas 22, vamos a leer el versículo 7 y luego vamos a saltar al 14. Hasta el 20 vamos a estar leyendo. Así que leemos Lucas 22, 7. Y aquí sí, Lucas nos está relatando lo que pasó esa noche Jesús con sus discípulos. En el capítulo 22, versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. ¿De qué está hablando? Que había un día específico que Moisés había dejado ya como ordenanza, porque Dios así le había dicho a Moisés que lo hiciera, y había un día donde se elegía un cordero especial para que celebraran la Pascua. Ese día especial era el 14 de Nisán. Los meses hebreos, el calendario hebreo no es como el calendario nuestro, gregoriano. Entonces, Nisán corresponde a mitad de marzo y abril, aproximadamente son los meses nuestros. Y el 14 de Nisán era el día en que se elegía el cordero y se sacrificaba. Y ahora vamos a ir al versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, nuevamente Jesús toma la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta era la conmemoración del Pesaj, la Pascua. La primer Pascua en Éxodo se nos relata toda la salida del pueblo hebreo, del pueblo de Israel de Egipto, como Dios los liberó de esa esclavitud.
Y la Pascua justamente era el recordatorio, la conmemoración de este evento de la salida del pueblo de Israel de Egipto en liberación en manos de nuestro Señor y liderada por Moisés. Todo esto se relata en Éxodo. Ahora, en Éxodo también, en Éxodo capítulo 12, versículo 14, ¿lo tienen? Dice, Moisés les decía, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Porque Dios le dio a Moisés las instrucciones específicas de cómo celebrar esa Pascua. Ahora, la primer Pascua, ¿cuál fue? Fue justamente la noche antes de salir de Egipto, antes de que el faraón les permitiera salir. Ya habían pasado las 9 plagas y era la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces Dios les dice al pueblo que sacrifiquen un cordero en las familias y entonces ese cordero debía ser desangrado porque los hebreos no podían comer la carne con su sangre, así que una vez que era desangrado, con esa sangre debían pintar el dintel y los postes de las puertas de las casas y permanecer adentro. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, el que traía el mensaje de muerte para todos los primogénitos, iba a pasar por Egipto. Y los hebreos estaban en Egipto. Entonces, cuando viera la sangre de las casas donde estaba esa familia, iba a pasar de largo. De hecho, Pesaj, que nosotros le llamamos Pascua, significa salto, como seguir de largo. Es decir, el ángel de la muerte saltaba esas casas, los primogénitos no morían y la sangre del cordero resguardaba a esa familia. Así que de ahí, de ese momento, de esa primer Pascua, Dios da a través de Moisés cada uno de los momentos de la Pascua y los elementos que debían en esa cena ellos consumir. Cada uno simbolizaba algo específico. Y en esa primer Pascua, por ejemplo, lo primero que vemos es el cordero. ¿Por qué? Porque el cordero iba a ser compartido, asado, lo debían hacer asado al fuego, compartido por la familia, y era con su sangre, simbolizaba la protección sobre esa casa. Muchos años después, nuestro Cordero dio su vida por nosotros. 1300 años después de este acontecimiento, Jesús estaba diciéndole a sus apóstoles y resignificando esta Pascua. Así que uno de los elementos importantes de la Pascua era el Cordero. El otro elemento eran las hierbas amargas. Debía ser compartido, todo esto está en Éxodo, explicado para la primer Pascua, pero leímos que debía seguir siendo conmemorado por todas las generaciones. Por eso, 1300 años después, Jesús estaba sentando a la mesa con sus apóstoles, conmemorando esa misma Pascua de la misma manera. Y otro de los elementos eran las hierbas amargas. Las hierbas amargas con las que debían compartir en la cena eran el rábano picante y después de hoja, verduras de hoja pero amargas, como podrían ser en nuestro caso la radicheta y quizás otras que habrían en aquellos lugares. Pero eran hierbas amargas que simbolizaban la amargura
que el pueblo de Israel había pasado con los trabajos forzados y en esclavitud allí en Egipto. Así que ese era el símbolo de las hierbas amargas. Luego tenían que compartir los panes sin levadura. ¿Por qué? Panes sin levadura o pan ácimo, que se le dice también, y en hebreo matzá. ¿Cuál era el simbolismo? El simbolismo era la prisa con la que tenían que salir de Egipto. ¿Por qué? Porque en aquella época no existía, como hoy, chicas que usamos para que leve la masa, el royal, o usamos los cuadraditos de levadura, y entonces en una tarde podemos tener un pancito listo, podemos hacer una pizza, podemos leudar o levar cualquier masa. En esa época no existía. Entonces ellos tenían que hacer un procedimiento similar a lo que hoy, que está tan de moda como es la masa madre. Entonces era un procedimiento similar que tenía que fermentar la misma masa con un resto de la masa del día anterior que había sido leudado, y eso llevaba aproximadamente 24 horas o más, tiempo que los hebreos no tenían, porque tenían que salir deprisa. Así que los panes debían ser sin leudar, panes ácimos que tenían que ser compartidos también en las siguientes Pascuas. Y luego estaba el vino. Y el vino no era solamente una copa. Por eso yo les dije, presten atención, porque dice, después de haber cenado. Ahora ya había pasado gran parte de la ceremonia y de la conmemoración. Y en esa conmemoración se servían 4 copas de vino. Y hasta una quinta, pero la quinta no se bebía, porque simbolizaba que le pertenecía al profeta Elías. Así que eran 4 copas de vino las que se compartían durante toda la cena. La primer copa que se compartía al principio de todo, porque cada una de ellas tenía un nombre, porque habían palabras específicas que se decían en las oraciones y se referían en la explicación del anfitrión, que era el que llevaba a cabo la ceremonia. La primer copa, la del principio, cuando comenzaba la cena, era llamada la copa de la santificación. Y se bebía al principio, cuando recién estaban comenzando la cena. La segunda copa se bebía durante la cena, es decir, ya estaban compartían la cena, el cordero, las hierbas, los panes, mojaban el pan, habían como cuenquitos o platos donde habían salsitas, pero eran salsas específicas, había por ejemplo agua con sal solamente, que simbolizaba las lágrimas derramadas en Egipto, había otras con vinagre, es decir, eran específicas con un sabor que a ellos les debía recordar lo que había pasado en ese momento, y ahí era donde ellos mojaban el pan. Así que la segunda se llamaba la copa de la alabanza, y esa se compartía a mitad de la cena, cuando estaban compartiendo. En un momento el anfitrión contaba, y cuenta, porque esto sigue pasando, el pueblo judío sigue celebrando la Pascua, o el Pesaj, y cuenta la historia del Éxodo. Cómo estaban esclavos en Egipto, cómo Dios los liberó, cómo tuvieron que darse prisa, la última plaga, el ángel de la muerte, cómo Dios los liberó con la sangre del cordero. Es decir, cuenta toda la historia y toman la segunda copa, que es la de la alabanza. Hay una tercera copa, y esta copa se toma después de haber cenado. Y esta copa es la copa de la redención. Se llamaba así, se sigue llamando de esta manera.
La copa de la redención es seguramente la que Jesús compartió con sus discípulos diciendo, este es el nuevo pacto, y ahora lo vamos a leer nuevamente de Lucas. Lucas 22:20, si lo tenés ahí, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa de la redención. ¿Qué significa redimir? Rescatar pagando un precio. Eso significa redimir. Recordá, rescatar pagando un precio. Esto se utilizaba mucho con los esclavos. Cuando compraban y vendían los esclavos, los redimían, pagaban un precio, a veces los dejaban libres, a veces no, bueno, como fuera, pero era un término que se utilizaba cuando en la compra y venta de esclavos. Y Jesús, en la copa de la redención, Él dijo, esta copa es mi sangre que por vosotros se derrama. Él, tomando el lugar del Cordero de la Pascua, el Cordero que rescató del ángel de la muerte para que no entrara y matara a los primogénitos, de la misma manera Él tomaba en esa noche ese lugar y Él decía, esta es mi sangre. Todavía no había pasado nada, todavía ni siquiera lo habían apresado. Todavía faltaba que ellos terminaran la cena. Iba en el medio a estar el lavamiento de pies. Juan nos habla de lo que hicieron en esa cena también. Luego ellos iban a salir cantando los himnos y recién en el Getsemaní iba a acontecer lo que aconteció, que lo arrestaban y ahí comenzaría el martirio del Señor. Sin embargo, él unas horas antes estaba diciendo, esta copa es mi sangre. ¿Era la sangre literal del Señor? No, todavía no había sido derramada. Pero él estaba hablando de lo que simbolizaba en ese momento y lo que significa hoy para nosotros. Y luego venía la cuarta copa, que era una cuarta copa que se tomaba al final. Luego cantaban himnos que estaban basados en los Salmos 113 y 114, y ahí también ya se abría la puerta, podían salir. Se calcula que ese fue el momento en que salió Judas para vender al Señor y decir dónde él estaba, y ahí es que luego sale el Señor con sus apóstoles y demás. Ahora, cuando él comparte esa copa, él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Y si habla de un nuevo pacto, ¿qué significa? Que había un antiguo pacto. Si habla de un nuevo pacto es porque había otro antes. Y el pacto anterior era el pacto mosaico, es decir, el que Dios había hecho con Moisés en el monte Sinaí. Ese pacto que Dios había hecho con Moisés 1300 años antes, era un pacto que era de obediencia absoluta a la ley y a través de la sangre de animales. El nuevo pacto al que se refiere el Señor es el nuevo pacto de gracia, un don inmerecido, algo que no merecemos y que se nos da gratuitamente. Ese es el nuevo pacto que Jesús está haciendo con nosotros. En su sangre, a través de la sangre de Cristo, gracia y fe en Él. A través de la fe nosotros obtenemos la salvación. A través de la fe en Jesucristo.
en su sangre, la cual hace que ya no tenga que haber sacrificios de animales, porque Él fue el Cordero perfecto. De hecho, unas horas después, al día siguiente, a las 3 de la tarde, y fíjense, las 3 de la tarde era la hora en la que se sacrificaban los corderos. Y fue el momento donde Cristo expiró y murió en la cruz. El Cordero perfecto. A través de la sangre del Cordero perfecto. Del Cordero sin mancha, porque el Cordero, para ser sacrificado en esta conmemoración, debía ser elegido que no tuviera ningún defecto, que no tuviera nada, que fuera perfecto, 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 que no estuviera lastimado. Y Jesús fue el Cordero perfecto. Él nunca pecó, no se encontró pecado en Él, puro y sin mancha. El sacrificio que hizo en la cruz fue para terminar con toda otra necesidad de sacrificio. Fue el último y principal sacrificio al que nosotros podemos adherirnos, aceptando a Cristo y teniendo el perdón de los pecados. Pero también, antes de tomar esa copa, en Lucas 22, 19, Él había dicho, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo, que unas horas después iba a ser lacerado, lastimado, torturado y muerto. Él tomó uno de los panes ácimos, eran 3 los panes que se compartían en esa cena, no eran como estos, son más chatitos, diferentes, obviamente no son leudados. Y Él tomó uno de esos 3 panes que se compartían en momentos diferentes, y Él dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. También un tiempo antes el Señor había hablado de esto en 1 Corintios en Juan 6:51. Juan 6:51, ¿lo tenemos? Sí. Fíjense, el Señor había dicho algo que no entendieron sus discípulos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto lo había dicho un tiempo antes a sus discípulos, que por supuesto no entendieron. De hecho, la Biblia dice que muchos hasta se escandalizaron y desde ese momento no lo siguieron más. Porque Él está hablando de su cuerpo, de su carne y que debían comer su carne. Era algo que ellos no entendían. Muchos después lo entenderían. Pero en ese momento no estaban todavía preparados. Pero Jesús ya había hablado de esto. De que el pan significaba su cuerpo y el sacrificio que Él había hecho por nosotros. Pero además tiene otro significado que lo podemos encontrar en 1 Corintios 10:17. Ese lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente. ¿Tenemos? Sí. Dice, y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Es el pan de la comunión. Es un solo pan que se parte simbolizando
el martirio, la muerte, el sacrificio, el dolor de Cristo, pero además es repartido entre todos los creyentes. De un mismo pan comemos todos. Por eso es la importancia de la cena del Señor, conmemorando la muerte, el sacrificio de Cristo, dice, hasta que Él venga. ¿Cuándo vendrá? ¿Hasta cuándo será? Hasta la segunda venida. O sea, hasta que Él vuelva por su iglesia, nosotros tenemos que seguir conmemorando la cena del Señor. Pero además, la cena es la comunión de los santos. Todos comemos del mismo pan del sacrificio de Cristo y habla de la unión que debe caracterizarnos. Así, con esto, Jesús cumplía la palabra que está en Isaías. Y ahí, bueno, la van a poner igualmente en... Porque esta palabra me gustaría que la leyéramos todos juntos. Esta palabra es la que cumplió el Cordero de Dios en su cuerpo, el martirio por cada uno de nosotros. 700 años antes, el profeta Isaías, 53 del 5 al 7, decía: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Lo querés leer conmigo? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 700 años el profeta estaba diciendo cómo iba a morir el Mesías, el Salvador. Jesucristo resignificó la Pascua para nosotros los creyentes, para la iglesia. Le dio un nuevo significado al pan y al vino. Su cuerpo, que fue maltratado, muerto, lacerado, sacrificado, nada comparado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio fue por mí y fue por vos. Gracias a ese sacrificio hoy estamos acá. Gracias a ese sacrificio tenemos la salvación de nuestras almas, tenemos la entrada al cielo, podemos gozar de la vida eterna, pero eso no fue gratuito, es gratuito para nosotros, pero para Él fue un costo inmenso. Él lo pagó con su dolor, Él lo pagó con su sangre vertida en la cruz, Él lo pagó con un cuerpo partido y molido, y todo por nuestros pecados. Jesús cambió esa conmemoración de la Pascua y la transformó en una conmemoración de su sacrificio y en una enseñanza o un mandato para la iglesia, para que cada vez que nos reunamos a conmemorar la cena del Señor,
lo hagamos entendiendo por qué tenemos este privilegio de poder participar del Cordero que ya dio su vida por nosotros. Los judíos hoy siguen conmemorando la Pascua, más o menos en la fecha que nosotros también conmemoramos la nuestra, porque nosotros nos adherimos a la fecha del 14 del Nisan, pero ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando la redención y ellos toman la copa de la redención sin saber que ya estamos redimidos, que ya Cristo pagó por esa redención. La copa de la alabanza, la copa de la santificación, la copa de la redención, todas copas que son símbolos para nosotros de lo que Cristo hizo, del precio que pagó y que muchas veces no somos conscientes. Por eso es tan importante cuando tomamos y participamos de la cena del Señor, que lo hagamos entendiendo lo que estamos haciendo, no como una rutina. Por eso es que nosotros no participamos una vez al mes, ni en tal fecha, ni el primer sábado o el primer domingo. ¿Por qué? Porque muchos años lo hicimos así. Y nos dimos cuenta que se estaba convirtiendo en una rutina, porque ya el domingo hay Santa Cena. Y ya como que era algo, un hábito. Y no debe ser así. Por eso Pablo, cuando habla más abajo y dice: el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si nosotros no discernimos, no entendemos lo que estamos haciendo, lo que significa participar, conmemorando la muerte de Cristo, pero además la comunión y la unión entre la iglesia y los creyentes. La iglesia, la idea de Dios, se formó después de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús participó del Pesaj, todavía no había iglesia. La iglesia es el misterio del cual muchas veces Pablo habla. La iglesia fue el sueño de Dios. A través de la resurrección de Cristo se formó la iglesia. Y por ese sacrificio tenemos la salvación, pero también tenemos la comunión. Por eso esta es la mesa de la comunión. Por eso, a veces cuando hay personas que dicen: no, yo más vale me quedo en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro, pero no voy a la iglesia es para problemas. Claro, a veces es para problemas porque hay personas, porque somos personas, y cuando hay personas hay problemas y hay situaciones que debemos resolver de la mejor manera. Pero es la iglesia, es la idea de Dios. La idea de Dios no es gente separada viviendo de acuerdo a su propio criterio. La idea de Dios es una iglesia unida, donde todos podamos sentir lo mismo, unánimes, en un mismo sentir, porque nosotros no estamos solamente juntos, podemos estar juntos en un colectivo, en una sala de espera, pero no estamos unánimes con la gente que está ahí. Nosotros acá estamos unánimes, en un mismo sentir. Y esa es la comunión, la mesa de la comunión, la cena del Señor. Cuando nosotros venimos a participar de la cena del Señor, es importante, como decíamos, discernir y entender. Pero también es un momento de humillación, de arrepentimiento. Si hay pecados conscientes, si hemos pecado conscientemente,
si sabemos de cosas que hemos hecho, pensado, dicho y que son pecados, es el momento. Es el momento de confesar a Dios, arrepentirnos y participar. Tenemos problemas con un hermano, con alguien, quizás es alguien que no está acá, y bueno, tenemos que tomar la decisión de decir, yo voy a participar, pero yo tomo la decisión de reconciliarme, de arreglar las cosas, de ver cómo se puede solucionar. Yo no puedo guardar esto en mi corazón. Y si es con alguien, algún hermano, es el momento también de solucionarlo y de arreglarlo. Porque la solución no es no participar. Mucha gente, sobre todo antes, mucha gente decía, no, cuando pasaba la cena del Señor, no, yo no, gracias, no. Se abstenían. Está bien, por un lado, bueno, es consciente del pecado, pero ¿no es mejor confesar, arrepentirse y participar, que es lo que Dios quiere? Si no hay pecado que Dios no te perdone, ¿por qué abstenerse si tenemos lo que Dios nos dio, que es la confesión y el arrepentimiento, para entonces sí participar con una libre conciencia delante de Dios? Porque donde confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia en Juan 1:9? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es la decisión. Así que si considerás, creo que sería un momento que podríamos tomarnos ahora. Te invito a ponerte de pie. Sé que esto no lo hacemos habitualmente en la Santa Cena, pero creo que es pertinente. Te invito a cerrar tus ojos. Y esto es importante porque es un momento de recogimiento de cada uno en particular. Y ahí donde estás, pensá en tu vida. Pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo, dice Pablo más abajo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está? ¿Qué cosas he cometido y no he resuelto? No he confesado. No te he pedido perdón, Señor. Este es el momento. Vamos a tomarnos estos instantes. Por eso es importante que estés con los ojos cerrados. Es el momento de resolver con Dios y con tu hermano, si fuera necesario. Pero este es el momento. Tomá la decisión. ¿Qué pecado has tenido guardado con el que has estado quizás luchando y te ha vencido más de una vez? Es el momento de ir delante del Señor, reconocerlo, confesarlo, pedirle perdón. Este es el momento, porque en unos instantes vamos a estar participando de la mesa del Señor. Y queremos hacerlo con discernimiento, discerniendo el cuerpo de Cristo. Padre, mira nuestros corazones, Señor. Te presentamos ante ti la vida, cada uno de nosotros, Señor. Perdona mis pecados. Es el momento de confesar el pecado con nombre y apellido, el pecado con su nombre. No de manera general, porque cada uno de nosotros sabemos en aquello que fallamos. Perdóname, Señor, lo confieso. Y me arrepiento, te pido perdón y me arrepiento. Quiero estar limpio, quiero estar limpia
delante de ti. Perdón, Señor, perdón. Oh Espíritu Santo, vos que escudriñás los corazones, trae a cada uno. Oh Señor. Gracias, gracias Señor, gracias. Porque cuando confesamos y cuando pedimos perdón, sabemos que Él nos ha perdonado. Tenemos esa confianza delante de Él, de que hemos sido perdonados. Gracias Señor, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Y ahora sí, si quieren pasar, músicos.